Carlos, bueno, empezamos desde lo más cercano a lo que pasó la semana pasada. ¿Cuál es la situación de este personal doméstico imputado por hurto calificado? ¿Recibió usted ya toda la documentación? No está imputado formalmente. Hoy lo que hemos tenido son las primeras medidas e investigaciones que hemos realizado para determinar la responsabilidad de esta persona en el hecho por el cual se denunció. Así que una vez que tengamos todos los elementos, vamos a evaluar para citarla en sede fiscal, realizar la imputación correspondiente y también verificar cuáles son los qué bienes le están faltando, y una estimación a la víctima, ¿no es cierto? Claro. Para ver qué salida le podemos dar a esta investigación. Claro. Carlos, usted ordenó la requisa domiciliaria y es concreto que en esa requisa domiciliaria se hallaron algunos de los elementos faltantes. Sí, algunos. Obviamente que el dinero no pudimos conseguirlo, pero se pudo conseguir de acuerdo a lo que había manifestado las víctimas y luego que fueron reconocidos efectos que eran propiedad de las víctimas, que no tenían por qué estar en poder de esta persona. Las denuncias concretamente surge primero una donde se habla de una empleada en este caso que realizaba tareas domésticas y donde a partir de ahí hubo un faltante, pero después se agregaron otras denuncias, ¿no? ¿Cuál otra denuncia? ¿O hay una sola? Yo por el momento lo que tengo es esta denuncia. Solamente una. Lo que puede crear confusión es a veces, que es muy común, que se llaman ampliaciones, donde la víctima va haciendo un reconto de lo que le está faltando y vuelve a la comisaría o a la fiscalía para denunciar nuevos elementos que le han sustraído. Claro, pero por lo pronto es solamente una denuncia contra este personal doméstico. Sí, por lo que tengo por el momento. Exacto, que está en libertad. Sí, el delito prima facie estaríamos hablando de hurto calificado, porque aparentemente tendríamos información de que accede a ese lugar mediante la utilización de una llave, que puede ser una copia, y eso está previsto en el Código Penal como una calificante del hurto. Claro. Pero bueno, habría que ver también luego cuando venga el legajo si hay otros elementos como para recalificar el hecho. Claro. Si no es una persona que tenga antecedentes y amerita naturalmente la excarcelación, e indudablemente el día de mañana cuando sea condenada no va a tener una ejecución efectiva. Claro. ¿Y ustedes no descartan, Carlos, que pueda estar implicada en algunos otros lugares donde estuvo trabajando? Eso no lo sabemos, puede ocurrir, no digo que no, pero puede ocurrir. En la medida que nosotros vayamos avanzando y se acompañen también algunas otras denuncias, sí, puede ocurrir. Exacto. Vamos al otro tema, Carlos, agradeciendo por supuesto que nos esté atendiendo. ¿Fue derivado ya o en qué instituto carcelario o si está en la alcaidía el sujeto que fue detenido la semana pasada, imputado por violencia de género y por, todo este entramado que conocemos? Eso, Antonio, yo lo desconozco. Yo cada vez que me preguntan tenemos bastantes complicaciones. El mecanismo por lo general es, nosotros los fiscales, como la defensa, bueno, cada uno evalúa si considera o no la prisión preventiva. El juez cuando lo ordena ya dispone y ordena que quede a disposición del servicio penitenciario. Claro. Lo lógico es que antes de que haya una resolución firme, en este caso la medida cautelar, vayan todos a la alcaidía o queden por un día o dos en la comisaría. Una vez que queda firme la resolución, en este caso la resolución de prisión preventiva, quedan a disposición del servicio penitenciario. Claro. Entonces, es un movimiento vertiginoso en el sentido de que a medida que vaya habiendo cupo, se van trasladando. Yo el conocimiento que tengo es que probablemente siga estando en la alcaidía. Claro. Pero hay personas que, por ejemplo, están condenadas y no tendrían que estar en la alcaldía y la tenemos en la alcaldía. Pero bueno, eso pues nos escapa a nosotros.
habría que ver con el Poder Ejecutivo, con nosotros o con la alcaldía directamente para ver dónde está, pero bueno. Claro, por lo pronto es prisión preventiva, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, está en prisión preventiva, sí. Bien, ¿y cómo son los términos, Carlos, de una prisión preventiva? La prisión preventiva por ley dura 2 años más una prórroga de 1 año más. Quiere decir que podría estar en prisión preventiva, estamos hablando de cualquier ciudadano o ciudadana sin condena, 3 años en total. En ese interín la Fiscalía tiene tiempo para poder culminar con esa causa. Ese es el plazo máximo que hay, pero no significa que se agote ese plazo máximo, sino que uno dentro de ese periodo va viendo cómo resuelve en cada caso en particular una investigación penal. Pero habría avances para culminarlo de una vez por todas estos hechos que vienen siendo imputados a esta persona, para terminarlo lo más pronto posible. Exactamente. Bien, Carlos, no sé si hay algún otro tema de plantear. Por lo pronto, bueno, eran de alguna manera. Lo que quieres preguntarme, Antonio, no tengo problema, no sé si hay algo que sea de interés, no tengo inconveniente. Con respecto, volviendo sobre esta persona imputada por violencia de género, Sí. ¿Cómo queda la cuestión de aquella fianza fijada en 20 millones de pesos oportunamente? Buena pregunta. Para que se entienda, la fianza dentro de lo que es una investigación penal fundamentalmente está orientada a uno de los riesgos procesales que se llama peligro de fuga. Nosotros los fiscales, como los defensores, en la audiencia siempre se discute al momento de pedir la prisión preventiva si esta persona puede o no escaparse. ¿Se entiende? Porque si se escapa, yo no puedo condenarlo y no existe en nuestra legislación una condena con el imputado ausente. Sí. Ese es el motivo. Entonces, ¿qué se hace? La fianza es una manera de garantizar con bienes que pueden ser propios o ajenos ante el juez que esa persona, cuando sea citada estando en libertad, va a concurrir a los estrados judiciales. ¿Se entiende? Quiere decir que en este caso Buzo lo que dijo fue: mire, quédense tranquilos, yo voy a estar afuera, pero cuando ustedes me llamen, yo voy a venir, no me voy a escapar. Y para eso lo solvento con 20 millones de pesos. Exacto. Si yo no me presento, ustedes se quedan con los 20 millones de pesos. Ahora, ¿qué hubiera ocurrido? Suponiendo de que no hubiera habido ningún delito y la Fiscalía o la Justicia lo llama para algún tipo de audiencia y no se presenta, se realiza otra audiencia solicitando nuevamente su comparendo, y ahí el fiscal lo que hace es pedir, en primer lugar, la ejecución de la fianza y en segundo lugar la declaración de rebeldía y pedido de captura. Correcto. Entonces esa persona quedaría con pedido de captura, con declaración de rebeldía y pierde la fianza. En este caso en particular no hubo absolutamente nada relacionado con el peligro de perder esa fianza, porque si nosotros le ejecutamos la fianza porque él comete un nuevo delito, esto en lugar de ser garantizar el peligro de fuga sería como una especie de pena, una pena adelantada, es decir, sí. Y no existe, ¿se entiende? No podemos transformar la fianza en una pena porque haya cometido otro delito. Entonces, en este caso en particular, como él comete un nuevo delito y no tuvo absolutamente nada que ver con el comparendo, la citación, se queda sin efecto todas las medidas cautelares anteriores, dentro de ella la fianza, y se transforman en una nueva medida cautelar que es la prisión preventiva. Todas las medidas cautelares anteriores, por ejemplo la prohibición de acercamiento, Sí. La fianza y demás, se caen, no existen más. Exacto. Se las perdió. Y la fianza, él como está preso, si puede venir cualquier familiar o el abogado y la retira y no hay ningún inconveniente, es decir, vuelve a su patrimonio, porque no tiene absolutamente nada que ver con el hecho por el cual motivó la detención, que fue incumplir con una orden judicial, pero no haberse fugado. Claro, ¿Se entiende cuál es la diferencia? Se entiende, Carlos. Ahora, al no estar condenado,
¿La Fiscalía en un caso, en una situación como esta, puede ofrecer un juicio abreviado, digamos, como para acelerar los tiempos? Todavía, claro, por supuesto. El juicio abreviado hoy por hoy es el único recurso que tiene la justicia penal de Santa Fe para poder culminar con las causas, porque los juicios orales públicos, yo les he dicho un montón de veces, son prácticamente imposibles de poder llevar todas las causas, el tiempo que lleva. Hoy tenemos nuestro juez aquí afectado a juicios orales en Santa Fe y estamos sin juez propio y tenemos que recurrir a los jueces de Santa Fe, porque un juez queda abocado a ese juicio, no puede hacer absolutamente otra cosa. Claro. No tenemos capacidad y recursos humanos para hacer juicios en todas las causas que tienen. Ya San Jorge solo, no estoy hablando ni de Santa Fe Rosario, pero San Jorge solo anda con 3.300, 3.400 causas por año. ¿Se imagina? El año tiene 356 días, ¿cómo hacemos? Seguro. Un juicio dura una semana, 15 días, no, es imposible. No No hay tiempo. No, ni acá ni en ninguna parte del mundo, ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra Claro. ocurre eso. Carlos, y en lo particular, ¿está pensando en ofrecer un juicio abreviado en esta situación puntual? Nosotros siempre le damos esa posibilidad porque es la mejor manera de resolver un conflicto, no solamente para el imputado, sino también para la propia víctima y todo el contexto que genera, porque no nos olvidemos que dentro de un conflicto penal hay daños colaterales. En este caso tenemos una criatura, entonces lo que uno pretende es darle lo más pronto posible un final a este conflicto. Claro. Y la mejor manera es, en este caso no hay otra alternativa que es un juicio abreviado, porque no hay posibilidad de una suspensión de juicio a prueba, ni otra medida alternativa al juicio. Hay dos vías, que es el juicio abreviado o el juicio oral y público. Claro. Entonces, pero todo esto también tiene que ser un acuerdo entre la fiscalía, el imputado, la defensa y la víctima. Que todas las partes estén de acuerdo. De todas las partes, no es algo ni un capricho donde nosotros lo hacemos a puertas cerradas, porque recuerde que, y más sobre temas de violencia de género y delitos sexuales, la víctima participa absolutamente en todas las decisiones, y si la víctima no quiere, no se hace, porque también tenemos esas instrucciones. Y el proceso sigue en una situación. Por supuesto, por eso muchas veces cuando hay resultados de condenas, tanto en delitos sexuales como en violencia de género, es porque la víctima aprobó y consintió ese acuerdo. Y hay que respetarlo, porque hay algunas víctimas que no quieren y otras que quieren cerrar ese capítulo de su vida lo más pronto posible. Seguramente. Quizá también resignando años de condena, que puede ocurrir, pero también son los daños colaterales que todo esto genera, que haya víctimas que pretendan también resolver lo más pronto posible este conflicto. Ahora, Carlos, en un juicio abreviado, ¿la condena que se establece puede ser la pena de prisión efectiva? Sí, por supuesto. Hay que evaluar, también hay muchas variables, además también hubo en la audiencia una alusión a problemas de enfermedad que podría llegar a tener esta persona. Existe la posibilidad también de una prisión de ejecución domiciliaria, pero hay que acreditar los extremos. No son muchos los casos en mi jurisdicción, pero acreditándolo con informes médicos rigurosos, tanto de la Junta como de médicos forenses y demás, donde podría llegar a caber la posibilidad de que personas que tengan una enfermedad muy grave puedan tener ese beneficio. Claro, y es una posibilidad también. Carlos, ¿y es este el caso? Digo, ustedes acreditaron de que esta persona está comprometida desde su estado de salud. Son menciones nada más, esto no basta, en la justicia penal no basta invocar ni mencionar, hay que acreditarlo. Claro, pero uno lo puede mencionar, pero en la medida que no tengamos los dictámenes médicos, no se puede avanzar, ¿se entiende? Claro, ¿y ustedes tienen algún pedido, por ejemplo, de la defensa? Nada, simplemente se invocó y se deslizó como una de las menciones que hizo la defensa, teniendo presente, es una manera también de defender lo que era la libertad en su momento cuando se discutió la prisión preventiva. Efectivamente. Hizo alusión, pero en la audiencia no se acreditó ningún extremo relacionado con eso.